Cristo vive en la iglesia, aleluya. Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Mire, la unión de Cristo y de la iglesia forman una unidad, así como el marido y la mujer forman en una sola carne. En otras palabras, Cristo ve en la iglesia su propia carne y la trata como tal. Ahora, cuando vamos a hablar de la ley matrimonial que vincula a un hombre con una mujer, no como están haciendo hoy en día, y es de por vida, hasta que solo la muerte los separe, porque así dijo Dios. Amén. Entonces, una mujer, Pablo va a dar esto como ejemplo en el libro Romano, que la mujer casada debe lealtad a su marido mientras éste vive, porque una vez que muere, ya queda libre. Bueno, entonces va a explicar lo que ha sucedido ahora con la iglesia. Y vamos a leer con el entendimiento. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Dice Pablo, con respecto a los que conocían la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que en vida del marido, si se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, mire, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, se dirige a la iglesia. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley y por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7 del 1 al 6. Mire, del matrimonio siempre surge fruto. Bueno, la prole del primer matrimonio, quiere decir con la ley. ¿Cuál era el fruto? Lo dice el versículo 5, obras muertas. En cambio, el segundo esposo, que es Cristo Jesús, el creyente produce fruto de justicia. Porque Pablo dice, Romanos capítulo 6, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación y como fin la vida eterna. Y lo aclara mejor en Filipenses 1:11, lleno de frutos de justicia, que son por medio de ¿quién? De esa unión, por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Así también dice en Romanos, cuando llega el versículo 4, 7:4, así también vosotros, para entenderlo mejor, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces Pablo está asegurando que hemos muerto la ley, o sea, el primer esposo, para ser de otro, del segundo, que es el que resucitó de los muertos. Evidentemente, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quién es el que ha vencido la muerte? Cristo Jesús. Y entonces la mujer representa el creyente, que, como lo dice en el versículo 4, y Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. ¡Qué gloria, hermano! Por eso Pablo decía en 2 de Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¡Aleluya! 2 de Corintios 11:2. Entonces, ha intervenido la muerte y por tanto se ha disuelto ¿qué? El primer matrimonio, el anterior. Y por eso Juan en Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aleluya. O sea, una victoria legal del creyente sobre la ley. ¿Por qué? Por una segunda nupcia, no por nuestras fuerzas, no por nuestros méritos,
sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya que la ley, hermano, no podía vencer al pecado a causa de la debilidad de la carne. Pero ahora, al estar unidos a Cristo resucitado, que significa espíritu vivificante, hay otra ley del espíritu de vida que opera en nosotros los creyentes, porque nos transmite la vida de Cristo por su espíritu. Y entonces, esa ley tiene la capacidad de contrarrestar los efectos de la ley del pecado y de la muerte. Porque la Biblia dice así: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y muerte, todos sabemos que significa en la Biblia separación. ¿Por qué? Porque sin Cristo el hombre vive separado, no tiene una relación, una intimidad con Dios. Solo en Cristo el hombre se reconcilió con Dios y tiene una relación cotidiana con Él. Porque lo que era imposible para la ley, dice Pablo, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Romanos 8 del 2 al 3. Ahora viene la gran pregunta: ¿eres la iglesia de Cristo? ¿Formas parte de su cuerpo? Si esa unión tú no la has experimentado, clama hoy mismo pidiendo misericordia y dale hoy tu vida a Cristo para que puedas seguir sus pisadas. Señor, trae salvación, trae vida eterna, trae tu luz y tu verdad a los corazones de aquellos que de verdad se interesan en escuchar tu palabra.